Y qué bueno poder escudriñar la Escritura. Y cuando yo miro estos textos y estos pasajes, miren, llevamos varias semanas basándonos solamente en la última porción del Salmo 23. Los pequeños pueden salir a su clase. Solamente la última porción del Salmo 23. Mi copa está ¿qué? Rebosando. ¿Ya comenzamos la grabación? Mi copa está rebosando, ¿verdad? Solamente esa porción del Salmo 23 en el versículo 5. ¿Alguno recuerda qué dice el versículo 5 del Salmo 23? ¿Alguno recuerda qué dice el versículo 5 en el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Y la última parte dice, mi copa está rebosando. Y cuando estamos mirando esa última parte de ese versículo, mi copa está rebosando, estamos hablando de la llenura. Y hemos venido hablando acerca de la llenura. Y hemos aprendido qué es la llenura. La llenura es estar controlado por el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es... Yo no sé si alguna vez alguno aquí ha experimentado. Yo lo he experimentado. ¿Alguna vez hemos experimentado de pronto el reírnos sin poder controlarnos cuando somos tocados por Dios? ¿O hemos experimentado de pronto un gozo tremendo en nuestro interior? ¿O hemos experimentado de pronto aún percibir a través de nuestros sentidos un olor fragante? ¿O hemos experimentado de pronto tantas cosas que son bendición, pero ¿saben qué? Son externas. La clave de la llenura del Espíritu no está en lo externo, porque muchos que no conocen al Señor pudieran experimentar también tener estas experiencias. Y eso no significa ni que el Señor gobierne nuestras vidas y mucho menos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que seamos llenos, porque no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Hablamos de que la llenura del Espíritu Santo no es una opción para el creyente, sino es la voluntad de Dios para el creyente. Y hemos visto también algunos otros aspectos que tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo. Hace 8 días, ¿quién estuvo hace 8 días? Hablamos, amén, de cómo te llenas. Hablamos de la importancia de limpiarte, hablamos de la importancia de morir a lo carnal y a lo terrenal. Hablamos de la importancia de la oración congregacional. Y aún en situaciones puntuales y particulares, yo les dije, no es que esto sea indispensable, pero puede darse que alguien más ore por ti, si alguien más es un discípulo lleno del Espíritu, y así podrás recibir la llenura. Eso está basado en Hechos 9, cuando Ananías ora por Pablo, dice la Escritura que Dios lo envió para que orara por él y fuera lleno del Espíritu. Eso es algo alternativo, es algo opcional. Pero hemos visto esto y hoy quiero que continuemos. ¿Cómo sabes si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si estás lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos están aquí? Vamos a tocar 3 puntos. Punto número 1, no es por la apariencia externa. No es por la apariencia externa. Punto número 2, es por el fruto. No es por la apariencia externa, es por el ¿qué? Fruto. Tercero, el fruto es hacer la voluntad del Padre. Esos son los 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana. Pero no nos vamos a quedar allí, porque yo quiero la próxima semana comenzar una serie tal vez de 3 mensajes para repasar, que sé que algunos lo tienen muy claro, pero sé que a otros tal vez se les ha podido olvidar, acerca del fruto del Espíritu. Hoy no voy a hablar del fruto del Espíritu, pero eso trae evidencia de que somos llenos. Si somos llenos del Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu. Pero hoy me voy a detener en estos 3 puntos. No es por la apariencia externa, punto número 1, ¿cómo sabes si estás lleno del Espíritu? No es por la apariencia externa, punto número 1. Punto número 2, es por el fruto. Punto número 3, el fruto es hacer la voluntad del Padre. Y esto lo vamos a ver basados en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículos de 15 en adelante. Los que toman nota voy a repetir. Punto número 1. No es por la apariencia externa. No es por la apariencia externa. No es por la apariencia externa. 2,
es por el fruto. Es por el fruto. Es por el fruto. Y punto número 3, el fruto es hacer la voluntad del Padre. Repito, no es por la apariencia externa. 1, 2, es por el fruto. 3, el fruto es hacer la voluntad del Padre. Vamos a entrar en materia, basados en Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante. ¿Alguno trajo su Biblia? Ábrala por favor en Mateo 7. Abrámosla en Mateo 7. Algunas Biblias no se abren, sino que se prenden, ¿cierto? O sea, se abre, sí, se abre el app, el aplicativo. Abran su app o abran su Biblia. Yo escuché la otra vez a un pastor decir, no, es que eso tenemos es que tener el papel, ¿cierto? Bueno, gloria al Señor por el papel. Y qué lindo poder tener la Biblia en papel. Pero también estaba pensando en esto. Si somos bien bíblicos, deberíamos tener la Biblia original. ¿Y la Biblia original en qué fue escrita? ¿En qué fue escrita? En pergaminos y en papiros. Eso quiere decir que nos toca hacer el ejercicio entonces de conseguir la Biblia en pergaminos y en papiros para traerla la próxima semana. ¿Saben cuántos rollos son? Dice la escritura que el Señor Jesucristo en la sinagoga abrió el rollo del libro del profeta Isaías. Era un rollo, hagan de cuenta un rodillo de esos que se usan para panadería. Ese era solo el libro del profeta Isaías. O sea que la próxima vez, ¿te imaginas tú viniendo a la casa con esos pergaminos, a la casa de Dios? Es imposible. Vino luego la tecnología. Y la tecnología hizo que ese rollo se redujera en unas hojas de papel. Las hojas de papel son tecnología para los antiguos. Para nosotros es algo viejo. Así que entra la nueva tecnología, que es la tecnología digital. Por eso podemos usar la tecnología, porque si no tendríamos que volver a los papiros. Amén. Bien, no es por la apariencia externa. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Puedes tener apariencia de piedad, pero estar apartado de Dios en tu corazón. Puedes tener apariencia de piedad, pero estar apartado de Dios en tu corazón. Es más, en algunas ocasiones podemos caer en el engaño de hacer las cosas por costumbre. Tal vez tú seas sincero delante del Señor, pero se te vuelve costumbre leer la Biblia, o se te vuelve costumbre orar. Cuando hacemos las cosas por costumbre, perdemos la esencia del amor. En una familia esto sucede. Cuando yo me relaciono con mi esposa por costumbre, no estoy cultivando el amor. Tengo la costumbre porque vivo con ella. Todos los días nos acostamos en la misma cama, todos los días amanecemos en la misma cama. Antes comíamos a la misma hora, ya no, por nuestros trabajos. Pero se nos vuelve una costumbre la relación con las personas. A las relaciones de hacerlas nuevas y de renovar. Lo mismo pasa con Dios. Se nos puede volver costumbre. Solamente costumbre. Yo te quiero explicar esto. Las costumbres, las buenas costumbres son buenas, pero no son suficientes. No vas a dejar de tener buenas costumbres. Una buena costumbre es, bueno, digámoslo, una buena costumbre es orar. Una buena costumbre es leer la escritura. Pero no te puedes acostumbrar, quedarte solamente que sea costumbre. ¿Me estoy explicando? Hay dos niveles en esto. Uno es que lo hagas y otro es que le pongas todo tu corazón a hacerlo. Entonces algunos dicen, como eso es malo, entonces yo no lo hago. No, hazlo, pero ponle todo tu corazón. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Este es el sentido de las costumbres. Bien, ok. Estamos diciendo que no es por lo externo, es por lo que hay en el corazón. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los que falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando la escritura aquí nos habla de falsos profetas,
No está hablando en nuestra cultura cristiana de aquel que se levanta y profetiza diciendo el Señor dice así, te va a llevar. No, no está hablando de eso. El don profético hace referencia a aquellos que hablan con autoridad e inspiración del Espíritu Santo la palabra de Dios. A eso hace referencia este contexto, porque a veces pensamos en profetas y decimos, sí, aquel que profetiza. Entonces decimos, solamente hay falsos profetas. ¿Y qué de los falsos maestros? ¿Y qué de los falsos apóstoles? ¿Y qué de los falsos evangelistas? ¿Y qué de los falsos pastores? Está hablando de aquellos que hablan en nombre del Señor, pero son falsos. A eso se refiere esta escritura. En la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos dice, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, no es la elocuencia lo que hace a una persona santa. No nos dejemos engañar, no todo lo que ¿qué? Brilla es oro. Hay personas que tienen el don de la palabra y son muy persuasivas. ¿Saben qué? Voy a decirlo esto, pero en un buen sentido. Sé de muchos hombres de Dios que son evangelistas, que fueron exitosos antes de ser evangelistas en sus trabajos y eran vendedores. Eran excelentes vendedores. Y un excelente vendedor es persuasivo. Hay vendedores que te venden hasta un hueco y tú pagas por el hueco, que son persuasivos, te convencen de que lo que tú necesitas es el hueco. Entonces algunos usan una persuasión natural para hablar acerca de las cosas de Dios y te persuaden, te hablan una verdad a medias y te persuaden de cosas que no son de Dios. ¿Me estoy explicando? A eso se refiere la escritura. ¿Por qué traje este texto? No me voy a dedicar solamente a hablar de si hay o no falsos profetas o maestros o pastores, etc. A lo que quiero referirme en esta hora es que no es lo externo lo que evidencia la llenura del Espíritu. Y más adelante vamos a reforzar este primer punto con parte del texto que nos muestra el Señor Jesucristo aquí en esta escritura. El mismo Señor es el que está hablando. Bien, ¿hasta ahí estamos? Es más, voy a leerlo y después nos devolvemos, porque vamos a estar mirando solamente el capítulo 7 del libro de Mateo. Dice así, a ver, en el versículo 21, después vamos a mirar para el tercer punto, el versículo 21, pero quiero tomarlo en este momento. El versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando Jesús. El versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Saben por qué no solamente le van a decir una vez Señor, sino dos? La razón es porque ellos ya van a saber que algo está sucediendo. Señor, Señor. Porque si tú estuvieras tranquilo dirías, Señor, yo te quiero decir. No, Señor, Señor, préstame atención. Qué ansiedad habrá, qué desasosiego habrá, qué frustración habrá. Que ninguno de nosotros tengamos que decirle en aquel día, cuando venga el día en que el Señor llamará a juicio a todos los hombres, tener que decirle, Señor, Señor, ¿no viste que yo fui a la iglesia? Señor, Señor, yo prediqué el evangelio. Señor, yo oré. Señor, yo diezmé. Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? En otras palabras, hablamos la verdad de tu Biblia, de tu palabra, de tus sagradas escrituras en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
que nunca os conocí? ¿Cómo que nunca os conocí? ¿Cómo vas a decir, Señor, que no me conociste si yo te recibí y recibí tu unción y recibí tus dones y tuve autoridad para echar fuera demonios en tu nombre, para sanar muchos enfermos en tu nombre? Claro, el nombre de Cristo tiene poder. Pero también nos puede estar haciendo referencia este texto a aquello que la Escritura nos dice en otra parte, como un contexto global. Muchos en los postreros días, ¿qué harán? Apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. En otras palabras, se irán en pos de otras cosas y negarán la fe verdadera por estar escuchando enseñanzas que quieren escuchar, que son enseñanzas que tienen apariencia de ser de Dios, pero en el fondo no lo son. Y yo te quiero explicar, las cosas del enemigo no se presentan como en las películas de terror. Hace muchos años, y curiosamente ayer vi una publicidad acerca de, ya lo volvieron serie, de una película cuyo nombre hace muchos años la dieron, era El Exorcista. ¿Alguno vio la película El Exorcista? Hubo una primera versión y luego hicieron otra versión, y ahora resulta que les dio por hacer una serie, y la serie en uno de estos canales americanos se llama El Exorcista. Y muestran, en la primera era como una muchacha endemoniada. ¿Alguno vio esa película? ¿Les gustaría repetirla? A mí no. La muchacha se transforma demoníacamente y da vuelta la cabeza y es golpeada contra las paredes. Y eso es una realidad. El mundo espiritual es real en ese sentido. Pero ¿sabes qué? Satanás no quiere tomar control de una vida solamente de esa manera. Para él es más fácil tomar control de una vida en las cosas pequeñas y sutiles de la vida. ¿Eso qué importa? Una más o una menos. Una mentira no hace mal a nadie. Hacer esto que estoy haciendo, pues nadie me ve, no pasa nada. Igual después pido perdón. Y en esas pequeñas cosas sutiles es que el enemigo toma control cuando nosotros decidimos pecar. Entonces dice la Escritura que muchos se apartarán de la fe. Así que muchos estuvieron en la fe. Muchos, y nos decía también el libro de Hebreos, recordando lo que vimos en el devocional que nos correspondía para hoy, de acuerdo con el devocional que estamos siguiendo de la Sociedad Bíblica, decía que cuando alguien retrocede y vuelve a su pecado, no queda más expectación que hervor de fuego. Qué palabra tan fuerte. No se está refiriendo a aquellos que por debilidad pecamos. Se está refiriendo a aquel que voluntariamente decide apartarse. Así que muchos apostatarán de la fe. Ahora, los dones son regalos de Dios. Yo muchas veces he enseñado esto, pero hoy te lo quiero recordar. Los dones son regalos de Dios. Los dones no son sinónimo de la llenura del Espíritu. Vamos a ver a partir de dentro de 8 días, me va a tomar solamente 2 o 3 domingos para que recordemos lo esencial de cada uno del fruto del Espíritu, porque nos tomamos semanas enteras aprendiéndolo, pero es bueno que lo repasemos. A mí no me es molesto decir las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice el apóstol. Pero quiero decir esto, los dones son señal del regalo de Dios. El fruto es señal de la llenura de Dios. ¿Estamos? Lo que pasa es que a veces los cristianos nos confundimos. Entonces vemos a una persona que pudiera ser que en su corazón está apartada de Dios, pero ha recibido los dones de Dios antes, cuando estuvo con Él, cuando Dios lo quiso bendecir, y tiene los dones y los usa, estando apartado de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Qué sucede? La Escritura dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Una vez tú recibes dones de Dios, no los puedes perder.
Se pueden adormecer. Pero hay quienes pueden seguir usando los dones de Dios, estando separados de Dios para sacar su propio provecho. Y con dolor y tristeza menciono cómo de pronto en alguna ocasión, en algún lugar de alguna parte del mundo, en una iglesia muy grande, comenzaron a hacer cosas como estas. Estoy de pronto exagerando un poco, pero sin temor a exagerar mucho. Algo como esto: el próximo milagro con el patrocinio de... ¿Me explico? Yo les conté cómo tuve cercanía con un siervo de Dios, seguramente se había apartado. Hace muchos años, cuando no había arrancado todavía el Ministerio Testimonio a las Naciones, fuimos invitados a una reunión multitudinaria en Corferias, en uno de los salones de Corferias. Y había un varón extranjero que fue invitado a predicar. Y ustedes escuchaban esas enseñanzas y tocaba hacer así, mire. Yo decía, wow, qué revelación de Dios. Y después de que terminaba de ministrar, pedía a las personas que pasaran al frente para orar. Y la gente caía en el Espíritu. En una de esas ministraciones en una iglesia, yo en ese entonces decía, Señor, si tú eres Dios poderoso, tú puedes sanarme y me puedes quitar esta miopía. Entonces pasé para que oraran por mi miopía, para que fuera sano de mi miopía, en el nombre de Jesús. Dios es sanador y ese varón tenía unción. Entonces pasemos para orar por la sanidad de mis ojos. Y pasé y eso había un revuelo, una cantidad de gente, y pasé y todo el mundo como que arremetido allá y tal, y de pronto alguien pasó por mi lado y rozó mis gafas y salieron volando las gafas por allá. Y yo bien miope y no sabía dónde estaban las gafas, y yo tocaba dónde estarán mis gafas. Gracias a Dios en esa oportunidad estuve con mi hermano se dio cuenta de todo el tema y él la estaba pasando también. Y fue y recuperó mis gafas, porque en esa algarabía fácilmente alguien pasaba y pisaba las gafas. Tal vez yo hubiera dicho, amén, Señor, hiciste que pisaran las gafas porque yo no las voy a necesitar. ¿Y saben qué pasó cuando ese varón oró y yo pedía que hubiera sanidad para mis ojos? Yo decía, tal vez me pase lo de aquel que primero abría los ojos y veía. Ustedes me ven rarísimo sin gafas, ¿cierto? Pero ese soy yo, así soy. Bueno, los ojos se le hunden a uno cuando usa uno gafas. Pero el hombre, aquel miraba y veía a los hombres como árboles. Entonces yo dije, debe ser que voy a comenzar a ver la gente como árboles. No pasó nada, seguí con mi miopía. Pero la gente caía. Había una atmósfera de poder de Dios. Dones, pero no fruto. ¿Por qué no había fruto? Conozco a una mujer de Dios hace varios años que tiene un ministerio y que en algunas ocasiones nos ha invitado a mi esposa y a mí a ministrar allí. Y ella, una mujer hospedadora, invitó a este varón a que se hospedara en su casa. Yo les he contado varias veces, se los voy a volver a contar. No todo lo que brilla es oro. Lo invitó a su casa. Y ella tenía una muchacha joven que atendía las labores domésticas. Y este varón era un varón joven, soltero. El varón se alojó, se hospedó por varios días, que iba a ministrar en varias iglesias en Bogotá y en varios eventos. Se quedó allí. Y un día ella, al mediodía, regresa de sus labores y entra a la cocina y encuentra a este varón con la chica que le ayudaban las labores domésticas sentada en sus piernas. Y días atrás
le había preparado una comida especial. Ella es una mujer que tiene recursos, tenía una casa muy grande y obviamente podía hospedar personas. Y hicieron una, y a mí me hubiera encantado comer eso porque me gusta el atún. Hicieron un plato con atún delicioso para chuparse los dedos. Y este varón, cuando se sienta a la mesa y huele el aroma del atún, hace lo siguiente: para el siervo de Dios, mariscos, no atún. Para el siervo de Dios, mariscos, no atún. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por si esto fuera poco, el mismo varón, es que no te estoy hablando de algo que inventé, sino de algo que experimenté y viví, fue invitado a la congregación a la cual pertenecíamos, porque era un siervo de Dios en las naciones y estaban muchas iglesias, así que nuestro pastor le pareció bien invitarlo a que nos diera una enseñanza. Nos dio una enseñanza nuevamente en la que uno quedaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque tenía el don. Don no es sinónimo de santidad, tenía el don. Y después que terminó la enseñanza, se puso en pie. Estábamos solamente diáconos y ministros allí, 3 o 4 varones que formábamos parte del ministerio de esa congregación. Y dijo lo siguiente: ¿dónde queda la casa de las niñas? Perdón, y él me dio su español porque era extranjero. Sí, la casa de las niñas, ustedes me entienden. Entonces el pastor entendió y nosotros creímos entender y nos reímos, pero como que no entendíamos y dijimos: está haciendo un chiste. Y después dijo: es que cerca de cada iglesia hay una casa de niñas. ¿Me están explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? No es por la apariencia externa. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado de los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de ovejas mansas, pero por dentro son lobos feroces. 2. Es por el fruto que se conoce la llenura del Espíritu Santo. El buen árbol se conoce porque da buen fruto. Es imposible que un árbol dañado dé buen fruto. Versículo 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo, ¿me están siguiendo? Da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el fruto que tú y yo estamos dando? ¿Es buen fruto o es mal fruto? No está hablando de perfección, está hablando de disposición y de actitud, porque Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente dispuesta. Si Dios usara gente perfecta, el primero que tendría que apagar aquí y salir sería yo y alguien más que se quedara predicando. Hago un paréntesis. El ministerio es algo fuerte, mis hermanos, es una gran bendición, es algo fuerte. Pero aquel que haga el ministerio en su fuerza, fracasará. El fracaso no tiene que ver con tener una iglesia pequeña.
Hay ministros fracasados que tienen multitudes. Y están fracasados porque tienen multitudes, pero su vida se ha apartado de Dios. Y están usando solo los dones de Dios, pero no hay fruto de santidad. ¿Aló? Al Señor Jesucristo comenzaron a abandonarlo y se fueron. Y si uno mira al final de la vida de Cristo, diría: el Señor fue un gran fracasado porque solamente uno de sus discípulos estuvo cerca a Él en la cruz, y algunas mujeres. ¿Dónde están las multitudes? Las mismas multitudes le aclamaban a Herodes diciéndole, o bueno, a Pilato diciéndole: crucifícale. Las mismas multitudes que habían estado con Jesús, que habían recibido los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, muchos de los que habían sido seguramente tocados por el Señor en aquellas aldeas, estaban en ese día movidos por la turba salvaje diciendo: crucifícale. Así que el fruto es más importante que los dones y que lo externo. ¿Me estoy explicando? Ya lo mencioné en esta mañana. La Escritura dice: muchos son los llamados. ¿Cuántos los escogidos? ¿Cuántos? Por el fruto. Dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Más adelante vamos a ver otro pasaje, no hoy, en otro domingo, en Juan, que nos habla un poco más acerca de esto. Así que por sus frutos los conoceréis. No por sus dones. No por sus dones. No te dejes engañar, no son los dones. En una época de mi vida cristiana, cuando recién estaba comenzando a caminar de nuevo con el Señor, cuando tuve un reencuentro con el Señor, yo conozco del Señor desde el año 77, pero tuve una época de mi vida en la que me aparté del Señor, y cuando volví me parecía que realmente había gente santa. Mejor, corrijo, me parecía que realmente había gente perfecta. E iba en pos de la gente perfecta. Y cuando me hablaban de eventos y de lugares, yo decía: este varón es tan perfecto, porque tiene tanta unción, es tan perfecto que va a hablar y va a profetizar a mi vida lo que Dios me quiere decir. ¡Cuán equivocado estaba! Los dones no son sinónimo de santidad. Los dones no son sinónimo de santidad. La santidad se refleja por el fruto. ¿Están conmigo? ¿Qué es el fruto entonces? Vamos a comenzar a hablar de esto y vamos a continuar la siguiente semana cuando hablemos del fruto del Espíritu. Pero quiero leer brevemente el mismo texto en Palabra de Dios para Todos antes de ir al último punto y que no nos demoremos mucho más. Dice el versículo 16 en la versión Palabra de Dios para Todos de Mateo 7. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo aquel que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso te digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Por último, el fruto es hacer la voluntad del Padre. Tercer punto, el fruto es hacer la voluntad del Padre. El fruto es hacer la voluntad del Padre. Parte de la evidencia de que estás lleno del Espíritu es que vives una vida agradable a Dios. Pero esa vida agradable a Dios no es por tu fuerza. Y esto es muy importante. Porque si una persona es creyente y conoce todo lo que Dios ordena en su palabra y trata de vivir la palabra de Dios en su fuerza, va a fracasar.
Vivir la vida cristiana en la carne es imposible, porque la carne te invita a algo distinto. Voy a ponerte un ejemplo brevemente. Cuando el Señor te dice, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y persiguen. ¿Saben cómo va a ser la carne? La carne va a decir esto: ah, sí, verdad, yo he oído que hay que bendecir, pues lo bendigo. Lo bendigo. Ora por el que te ultraja y te persigues. Uy, el Señor dice que debo orar por el que me ultraja y me persigue. Pues me ha ultrajado, en el nombre de Jesús, que le caiga la peste, que le caiga la roya, que lo parta un rayo, que lo espiche un tren. ¿Eso es lo que sale de la carne o no? ¿Alguno aquí alguna vez ha sido afrentado, ha sido maltratado por alguien, sea de palabra o de hecho? ¿Alguno alguna vez ha sufrido algún maltrato? Levántame su mano si es así. O sea, no estoy hablando a gente rara, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien te ha insultado, te ha dicho de qué te vas a morir? Y sé honesto y sé sincero. Lo primero que ha fluido de tu interior es: gloria a ti, Señor, yo lo bendigo. ¿O qué es lo primero que fluye de tu interior? Este sí que me la hizo. Y entonces necesitas entrar en el Espíritu y decir: Señor, pero no puedo permitir estos malos pensamientos. Lo quisiera permitirlos, es la verdad, pero no los puedo permitir. Dame la gracia, porque yo no puedo. O son tan espirituales que inmediatamente alguien les hace algo, ustedes dicen: wow, gloria a Dios, amén, Señor, que estaba esperando las aflicciones del tiempo presente, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, aleluya. Tal vez de dientes para afuera. Porque perro no come perro. ¿Recuerdan que les decía alguna vez? La carne no puede destruir la carne. Necesitas a Dios para destruir tu carne. Yo necesito a Dios. Tú necesitas a Dios. Versículo 21 lo habíamos leído. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando veamos cómo mantenernos con la llenura del Espíritu Santo, vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 15, cuando el Señor le dice a la iglesia: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ningún pámpano que no esté pegado a mí puede llevar fruto. Pero eso lo miraremos luego. Pero dice el versículo 22 y el 23, bueno, ya lo leímos, no me detengo en eso, los expliqué cuando hablamos del primer punto, pero el énfasis es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es dar fruto? Hacer la voluntad del Padre. Y tú y yo, mis hermanos, mírenme aquí, la carne de Juan Carlos Ruiz Riaño, nacido el 14 de abril de 1963, en la ciudad de Bogotá, de su madre Cecilia del Carmen Riaño de Ruiz y de su padre Guillermo Francisco Ruiz Lara, no puede producir nada bueno, su carne no. Pero el apóstol dice: Cristo en mí, esperanza de gloria. Es Cristo en ti el que puede hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Por eso es necesario que cada día yo vaya y crucifique a Juan Carlos. De mala, Juan Carlitos, hoy te toca otra vez ir a la cruz. Pero el día que yo no crucifico a Juan Carlos en la cruz, sale Juan Carlos y es el que vence la carne. Por eso muchas veces vivimos una vida de frustración como cristianos, porque decimos: pero es que la Biblia me dice que yo tengo que hacer esto, pero es imposible hacerlo. Claro, para ti es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, con el poder y la unción del Espíritu de Dios. Si tú has buscado esa llenura, podrás hacer las obras que Dios preparó de antemano. De lo contrario, no podrás. Y lo leeremos más adelante en otro domingo, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. ¿Están conmigo? Conclusión en esta mañana. Se evidencia
que estás lleno del Espíritu Santo, no por la apariencia externa, eso incluye los dones y el llamado y qué sé yo, sino por el fruto que tienes en tu vida, reflejado en que haces la voluntad de Dios por su gracia, por su gracia. Vamos a orar en esta mañana. Si quieres estar en pie, por favor, si lo puedes hacer, ponte en pie. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos escuchado lo que tu palabra nos dice en el libro de Mateo. Tú mismo, de tu propia boca, lo hablaste con claridad. Hoy entendemos, bendito Dios, que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con las cosas externas, no tiene que ver con los dones que tú nos has dado, no tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con las muchas cosas que hagamos, tiene que ver con lo profundo del corazón, lo que hay en nuestra vida. Y tú, mejor que nadie, conoces lo profundo de nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta mañana vamos delante de ti para decirte, Señor, sabemos que delante de ti no hay nada oculto. Hoy te pido, bendito Dios, dile a Jesús, límpiame, saca de mi vida, te lo ruego, Dios, toda motivación incorrecta, purifícame, dame la gracia para hacer lo que es recto, lléname de ti, Espíritu Santo, para vivir una vida que te agrada, para hacer lo que es correcto, pues mi carne, mi naturaleza pecaminosa me inclina hacia el pecado. Hay restos de pecado en mí y puedo decir como el apóstol, el mal que no quiero, eso hago. Pero puedo decir también que gracias te doy a ti, Señor, porque me has dado tu Espíritu Santo y quiero ser lleno de tu Espíritu en esta hora. Quiero dar fruto, dile al Señor. Quiero dar fruto, el fruto verdadero, el fruto que viene de ti, oh Señor. Porque quiero ser entonces un buen árbol y no un árbol dañado, un árbol podrido. No quiero ser aquel árbol que fue bueno y que se contaminó, sino quiero ser un árbol limpio. Y aquellas cosas que necesitas tú quitar, podar, te pido que las quites, Señor, que las podes de mi vida. Dile al Señor, si ese es el deseo de tu corazón, si quieres vivir una vida que le agrade a Él, dile, poda todavía aquellas cosas que necesitan ser podadas en mi vida, Dios, en el nombre de Jesús, porque dar fruto es hacer tu voluntad perfecta, pero nada de lo que tú me has dicho que debo hacer, lo puedo hacer, si no es por tu gracia y por tu Espíritu. Así que lléname de ti, Espíritu de Dios. Si tú quieres ser lleno, si quieres ser llena, levanta tus manos al cielo y dile, Espíritu Santo de Dios, lléname una vez más en esta mañana. Hoy renuncio a mi carne, hoy renuncio a las obras de la carne, a las obras pecaminosas, hoy renuncio a los deseos engañosos, hoy renuncio a la vanagloria de la vida, hoy renuncio a tener mis propios deseos, a querer deleitarme en mi carne y te pido la gracia para ser lleno de ti. Dile al Señor, si puedes levantar tus manos y en fe saber que puedes ser lleno del Espíritu, caminando con Él, dile, Espíritu Santo de Dios, lléname en esta hora, llénanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú nos has enseñado, no apartados de ti, sino buscando tener intimidad y comunión para conocerte tal y como eres, no conocer de ti, no conocer de tu palabra, conocerte a ti, conociendo tu palabra, acercándome a ti a través de tu Espíritu Santo. Dile al Señor, lléname en esta hora, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. Dame la gracia para hacer tu voluntad. Líbrame de vivir una vida doble. Líbrame de la hipocresía del pecado. Líbrame de deleitar mi carne. Líbrame de procurar vivir la vida cristiana en mi fuerza, porque sé que no podré. Pero dame la gracia para vivirla en tu unción, buscándote a diario y crucificando mi carne a diario. Te lo pido, buen Dios, en el poderoso nombre de Jesús, confiando en que escuchas mi oración y me das esa gracia y produces en mí así el querer como el hacer, porque dile al Señor, porque estoy orando conforme a tu voluntad, y si lo hago así, tú me oyes, y si me oyes, sé que tengo la respuesta a mi oración, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Si puedes decir amén, di amén. Amén. Tomemos nuestro lugar, por favor. El Señor nos ha ministrado en el día de hoy. El Señor nos ha hablado en el día de hoy. Estamos motivados a creer que por el poder del Espíritu Santo podemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Así es. Amén. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Vamos a compartir nuestro tiempo de amor y amistad. Yo quiero que levanten la mano los que se van a quedar al tiempo de amor y amistad. Amén. Amén. Ok. Entonces la idea es compartir. Les voy a pedir el favor que los que se van a quedar, entonces vamos a estar afuera y 2 o 3 voluntarios me digan para ir armando las mesas, organizar aquí adelante y luego entonces ya hacemos la misma dinámica de siempre. Amén. Afuera ustedes van a encontrar una cartulina abierta donde dice feliz día. Yo les pido el favor que todos los que estamos aquí dejemos un mensajito de amor y amistad. Pueden escribir lo que quieran, a la persona que quieran o abiertamente para toda la iglesia. Amén. Vamos a tenerlo allí para poder expresar nuestro amor y poder expresar lo que tenemos de lo que Dios nos ha dado. ¿A cuántos han recibido el amor y la amistad de Dios? Amén. Entonces de eso que Dios te ha dado, puedes compartirlo a otros que de pronto hoy están necesitando una palabra de aliento, leer eso que tú vas a escribir, que de pronto hoy Dios quiere llenarlos con eso que tú ya has experimentado. Amén. Entonces les bendigo en el nombre de Jesús. Antes de terminar les quiero recordar que tenemos una estrategia que el Señor nos ha entregado acerca de una manera de convocar personas para que vengan y tengan frecuencia de entrar en este lugar, y es la Academia Arte y Vida. En esa academia tenemos 4 frentes, 4 clases: guitarra, teatro, arreglos florales y manicure. Y lo vamos a hacer con ese propósito. Por eso estamos dando unos precios supremamente económicos. ¿Por qué tiene costo? Normalmente una clase de guitarra por fuera puede costar entre 70 y 100 mil pesos al mes. Estamos cobrando 50 y estamos dando un descuento del 50%, es decir, quedan 25 mil. Eso es un chiste, esos precios. Pero lo estamos haciendo porque de lo contrario, por experiencia en todo el tiempo que hace que vivimos, las personas que no tienen, que no saben que las cosas cuestan, no les dan el valor. Entonces no los vamos a poder tener permanentemente. Yo les quiero pedir que apoyen el proyecto de 2 maneras. Si conocen personas que no conozcan al Señor, que puedan tener el deseo de participar en alguna de estas clases, invítenlas y pueden hablar conmigo, con la pastora Albita. O también, por favor, apóyennos con oración, porque vamos a estar orando por estas personas. Hay varias personas que han manifestado el interés.